Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. San Juan capítulo 5. Algún tiempo después, los judíos celebran una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzata. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y comenzó a andar, pero como era día de reposo, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es día de reposo, no está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó: el que me devolvió la salud me dijo: recoge tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: recoge tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el día de reposo, sino que además se hacía igual a Dios, al decir que Dios era su propio Padre. Jesús le dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo envía. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba, pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y lo que él contestó es cierto, pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes puedan ser salvos. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por corto tiempo. Pero tengo a mi favor una prueba mejor que la dada por Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da pruebas a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto, ni tampoco su mensaje vive en ustedes, porque no creen aquel que el Padre me envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las Escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí
para tener esa vida. Yo no acepto honores que vengan de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no aman a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben honores los unos de los otros y no buscan los honores que vienen de Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes creyeran lo que dijo Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? San Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberíades. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaba Felipe, porque Jesús mismo sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganle a todos los que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaún. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya se habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos querían recibirlo en la barca y en el momento llegaron a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberías a un lugar cerca de donde había comido pan después que el Señor dio gracias. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaún a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio de comer pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene
a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último. Por eso los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Dios se instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que quien tiene fe tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, y que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi propio cuerpo, lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir nosotros: ¿cómo puede darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haber comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la reunión de la sinagoga en Cafarnaúm. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría si entonces, si viniera el Hijo del Hombre, vieran subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu de vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó: no los he escogido yo a ustedes 12. Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 5 nos hace mención de que Jesús sana al paralítico de Bethsata. Dice que algún tiempo después los judíos celebran una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. Se acerca a una puerta llamada la de las ovejas. Hay un estanque en el que en hebreo se llama Bethsata. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Había un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Jesús lo vio sentado y acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así. Le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y comenzó a andar.
Pero como era de día de reposo, los judíos dijeron que había sido sanado. Hoy es el día de reposo, no está permitido llevar tu camilla. Esto nos hace ver que los fariseos y escribas respetan afortunadamente o desafortunadamente el día sábado, porque así era la regla, así eran los estatutos desde la época de Moisés. Tenían que respetar el día séptimo, el día de reposo, el día sábado. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo que recojas tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía, porque Jesucristo había desaparecido con tanta gente. Después Jesús lo encontró en el templo. Ahí estaba el que estaba tullido, el que estaba acostado. Y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Aquí hace una clara referencia que si nosotros andamos enfermos, es porque estamos en un error, estamos en pecado. Nosotros solos nos hemos buscado nuestras propias enfermedades, porque las enfermedades llegan y se van. Afortunadamente en la actualidad la medicina está muy avanzada y podemos aminorar esa enfermedad, pero se va y vuelve a regresar. Esto que estoy hablando, es muy común que el ser humano tenga infecciones durante toda su vida. Infecciones de piel, infecciones de los ojos, infecciones de las vías respiratorias, infecciones del aparato digestivo, infecciones en la boca, infecciones en sus partes nobles, infecciones e infecciones e infecciones. Y los hemos atacado con el descubrimiento que la ciencia nos ha proporcionado de los antibióticos. Nos curamos y volvemos a seguir nuestra vida normal durante un tiempo. A veces en un año nos da una infección o 2 o 3 infecciones al año por nuestra mala forma de cuidarnos. Hace mucho frío, los cambios de temperatura, nos enfermamos de las vías respiratorias, andamos comiendo por todos lados con las manos sucias, los alimentos están sucios, comemos carne que ya está echándose a perder y nos enfermamos del aparato digestivo muchas veces. Pero habiendo medicamentos nos curamos. Si no existieran estos medicamentos, ya hubiéramos muerto, porque a lo mejor nuestro cuerpo no aguantaría cada año una infección, cada año 2 infecciones. Mucha gente se cura con remedios caseros, se cura con remedios de hierbas, pero anteriormente la gente se moría. El nivel de vida de un ser humano es muy relativo en diferentes épocas. En algunas ocasiones duraban nada más 20, 30 años, 40 si acaso, 50, 60 ya era demasiado. Ahora nuestro nivel de vida pues ya ha llegado a los 70 años y quizás un poco más. Estamos en el año 2018. En México hay 125 millones de mexicanos, de los cuales aproximadamente 12 millones son mayores de 60 años. 12 millones son mayores de 60 años. No sé cuántos años tengas ahorita, pero pues más o menos ve viendo la cantidad. Si somos 125 millones, 12 millones son mayores de 60, o sea que menores de 60 años son casi 112 millones de mexicanos menores de 60 años. La mayoría de los mexicanos pues son jóvenes menores de 25 años. Esta nota la hago y la refiero para que nos demos cuenta de la cantidad de años que podemos vivir a causa de los descubrimientos de la medicina actual, en la que podemos nosotros administrarnos para ir quitándonos las enfermedades. Pero muy claramente nos dice aquí el Señor, lo encuentra en el templo y le dice: ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor, no vaya a venir una recaída. La enfermedad va acompañada del pecado y del error. Acuérdate que pecado es ausencia de Dios, estar haciendo las cosas en contra de Dios. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien lo había devuelto a la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesucristo, pues decían: es que está haciendo cosas en día sábado, no está respetando el sábado.
que hemos visto en otras lecturas, no nos menciona esto aquí, pero hemos visto en otras lecturas de Mateo, Marcos y Lucas, en donde nos dice Jesús que qué era más importante, la vida o respetar el sábado. Es más importante la vida. Y hasta les dice a los fariseos y escribas, ¿cuántas veces no a ustedes se les cae un animal en el pozo? Y aunque sea sábado, lo sacan del pozo. Si no van a hacer nada, pues no hagan nada. Y lo hacen. No sean hipócritas. No sean mentirosos. Después le dice aquí, por eso tienen más deseos de matarlo a Jesús. O sea, el deseo de matar a Jesús. Era su compatriota. Qué división tan grande había en esa época los judíos. Todo porque había violado el sábado, porque no estaba respetando el sábado. Y aparte dice, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Sí, porque anteriormente nadie le podía decir Padre a nuestro Padre Dios. Era el Creador. Era el Todopoderoso. Y Jesús les dice, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente lo hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Muy claramente dice que Él no viene a hacer todas sus acciones divinas y milagrosas en el mundo porque Él quiera sentirse propio, porque Él quiera sentirse muy importante, porque quiera demostrar que Él es Dios o que es el Hijo de Dios. Viene a hacer lo que Dios Padre le está diciendo que haga. Eso es un ejemplo de que nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda, no lo que queramos hacer nosotros. Y lo vamos a comparar y confrontar cuando Pedro le dice, ¿cómo crees que vas a regresar a Jerusalén si la última vez nos iban a matar? Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Y tenemos que hacer las cosas conforme Dios nos dice y no conforme lo que tú pienses y razones con tus 5 sentidos. Después nos sigue diciendo aquí, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Aquí nos estamos introduciendo a entender de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. Hoy en día, nuestro Señor Jesucristo es el que tiene el poder de podernos juzgar a cada uno de nosotros, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre, y el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Es muy importante porque es un solo Dios en 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les aseguro, quien presta atención a lo que yo les digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Si creemos en Cristo, estamos teniendo vida eterna. Al creer en Cristo, estamos creyendo en nuestro Padre Dios. Y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Sí, aunque estemos vivos corporalmente, ya tenemos una vida espiritual. Les aseguro que viene la hora, y es la hora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo. Nos está explicando que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder sobre la vida, tiene el poder sobre la humanidad, tiene el poder sobre toda la creación de nuestro Padre Dios. Y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que es el Hijo del Hombre. Muy claramente nos dice que tiene poder de juzgar. No se admiren de esto, dice, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, el día de la resurrección, el día del fin del mundo, como le decimos nosotros. Y saldrán de las tumbas los que hicieron el bien, y resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Aunque sabemos que nuestro Señor Jesús, cuando murió, muchos que habían muerto resucitaron. Pero sí, resucitaron y se volvieron a morir. Sí. Aquí está hablando del fin del mundo, de cuando las cosas van a ser diferentes. Y nos sigue diciendo que yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según el Padre, así como me lo ordena. Y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre.
Y es lo que debemos de entender nosotros. No tenemos que estar haciendo la voluntad de nadie, ni de los santos, ni de los ángeles, ni de los sacerdotes, ni de la iglesia. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Y para comprender qué es la voluntad de nuestro Padre Dios, pues tenemos que leer, estudiar, entender, interpretar las Sagradas Escrituras, lo que estamos ahorita haciendo, para poder aprender qué es lo que tenemos que hacer, la voluntad de nuestro Padre Dios. Pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio se vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y lo que él contestó es cierto. Juan dijo: yo no soy el Mesías, yo nada más preparo el camino. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre, solo digo esto para que ustedes puedan ser salvos, porque nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos trajo es la salvación. Y nos menciona que Juan era como una lámpara que alumbra. Y los que lo conocieron a Juan disfrutaban de esa luz, de esa prédica, de esos mensajes que les decía Juan. Y dice: pero tengo en mi favor una prueba mejor que dada por Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me encargó que hiciera, con prueba que de veras el Padre me ha enviado. Les hace ver que Jesucristo lo ha enviado nuestro Padre Dios. A pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni tampoco su mensaje vive en ustedes, porque no creen que aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras, dice. Sí, porque los judíos estudiaban la Torá, todos los libros proféticos de los profetas mayores y los profetas menores, que ya los conocemos. Tenemos 12 profetas menores y tenemos profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Conocían perfectamente y estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la salvación, la vida eterna. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida, dice Jesucristo. Yo no acepto honores que vengan de los hombres, dice. Si Jesús no acepta los honores que vengan de los hombres, sí. Además, los conozco a ustedes, yo sé que no aman a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Conocerlo, amarlo y servirlo. Si no lo sirves, no estás amando a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben los honores los unos a los otros y no buscan los honores que vienen de Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Fíjense cómo dice Jesús: no los voy a acusar yo. Jesús viene a salvarnos, no a condenarnos. El que los va a acusar es Moisés, porque están llevando la ley mosaica. Por eso le dice a los judíos eso. Porque ustedes han puesto la esperanza en Moisés y en sus reglas, como se había puesto Moisés. Porque si ustedes creían lo que dijo Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Entonces, ¿cómo creen y aplican las leyes mosaicas, pero no creen y aplican las profecías que Moisés dijo acerca de nuestro Salvador Jesucristo? Sí, porque así es la gente. Lo que nos llena y lo que nos conviene lo tomamos de la Sagrada Escritura. Lo que no nos llena y no nos conviene, no lo cumplimos y no lo hacemos. Retiramos de nuestras vidas esas acciones. No. ¿Cómo va a ser posible que me esté prohibiendo que yo goce la vida mundana y material? No, entonces no. ¿Cómo me está pidiendo que yo no me divorcie? No. ¿Cómo me está pidiendo que yo cuide a mi padre, a mi madre y a mis hijos, siendo que han sido malos conmigo? No me conviene. ¿Cómo me está pidiendo que yo no robe, que yo no mienta, que yo no levante falsos, que yo no mate? No me conviene, no, porque yo sí estoy haciendo todo eso. Aquí muy claramente dice: pero si no creen en lo que yo escribo, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Pero si no creen lo que él escribió, Moisés, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? En el capítulo número 6 dice que Jesús da de comer a 5,000 hombres. ¿Se acuerdan de esa multiplicación de los panes? Aquí Juan sí lo menciona, al igual que Mateo, que Marcos y Lucas.
hace la misma referencia y es una misma explicación en la que le da de comer a 5,000 hombres sin contar a mujeres y niños. 5, que quiere decir trabajo del hombre. Y nos dice que aquí, que le hace una pregunta, eso no lo menciona Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero que le hace una pregunta a Felipe, que cómo le va a dar de comer a toda esa gente. Y Andrés le dice, ni siquiera, bueno, primero le dice Felipe, ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para darle de comer a toda la gente. Entonces Andrés le dice, el que es hermano de Pedro, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. 5 panes porque los panes los hace el hombre, y ese es el trabajo del hombre. 5, el número 5. Y 2 pescados porque está representando el sábado y el domingo, que son los días del Señor, el sábado y el domingo. 2 pescados porque los pescados no los hace el hombre, son criados con la naturaleza, y la naturaleza es de Dios. Y quiero hacer recordar a ustedes que les da de comer, multiplica los panes, los manda a que se sienten. En otra lectura les dice que se vayan sentando, sí, una cantidad de personas, y que cuando les da de comer a todos todavía sobra la comida. Y en las 2 lecturas, tanto de Mateo como de los demás evangelios, dice que en esta multiplicación de los panes, que fueron de 5,000 hombres, en la otra multiplicación de los panes fueron 4,000 hombres, aquí fueron de 5,000. Aquí de 5,000 hombres habla de 5 panes y 2 peces. En otra lectura habla también de que les dio de comer a otra gente, a 4,000 hombres, y habla de 7 panes y 2 peces. Es diferente la multiplicación, y casi siempre se maneja solamente que es una sola multiplicación, y no, son 2 multiplicaciones que se mencionan en los evangelios. A lo mejor hizo varias multiplicaciones de panes y de peces, porque lo seguían, imagínense, durante 3 años que estuvo nuestro Señor Jesucristo. Nada más tenemos mención de 2, y son muy importantes porque aquí nos menciona el número 5, que significa el trabajo del hombre, 5 panes y los 2 pescados. Y le dio de comer a 5,000 hombres. Y todas se llenaron 12 canastas, que se refiere a la asamblea, que se refiere a los 12 discípulos, que se refiere a las 12 tribus de Israel. Nos da a entender que siempre va a haber comida, siempre va a haber sustento, siempre va a haber ayuda, siempre va a haber resguardo, siempre Dios va a estar protegiendo a su pueblo, a las 12 tribus. Ahora los 12 discípulos. Sí, recordemos que Matías sustituyó a Judas Iscariote porque se trató de ahorcar. Aunque dice Mateo, se fue a ahorcar y ya. Él no supo si se ahorcó o fue un accidente y se cayó la rama, y en su intento murió de accidente. Pero aquí estamos viendo entonces el significado de los 12 canastos que todavía sobraron. En la otra lectura de la multiplicación de los otros 4,000 hombres, y que sobraron 7 canastos, había 7 panes y 2 pescados, que el número 7 significa plenitud. Les da de comer a esta gente. Nos menciona que camina sobre el agua Jesucristo. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar del lago para llegar a Cafarnaúm. Se van y dejan a Jesucristo. Esto nos hace ver que los discípulos, en determinado momento en el día o en la semana, en los días, regresaban a ver a su familia, regresaban a su trabajo, regresaban a ver a su gente, a ver cómo estaba su situación. Es muy importante esto analizarlo, porque hemos visto que el Señor les dice, cuando le hacen la pregunta, y principalmente Pedro, todo lo hemos dejado por seguirte a ti. Y Jesús le dice, todo aquel que ha dejado su padre, su madre, su hermano, su hijo, su hija, su trabajo, por mí, por causa mía, se le va a gratificar. Pero no dice su esposa, aunque hay otro evangelio que sí dice su esposa. ¿Sí? Entonces hay que ver la diferencia que existe entre una y otra información. Entonces nosotros aquí nos damos cuenta que dice que al llegar la noche los discípulos de Jesús bajaron al lago, se fueron. Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. ¿A qué iban? Ya estaban completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. Estaban esperando que regresara. Se fueron ellos.
han de haber puesto de acuerdo. Vayan ustedes a ver a su gente, vayan ustedes a preparar a otra gente para que yo le evangelice. No sabemos. Pero sí les dijo, voy a regresar con ustedes. Y no regresaba. En esto el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Nos hace la nota, ¿no?, de la situación de temporal. Cuando ya había avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Pero sí, pues yo me puedo caminar sobre el agua. 5 o 6 kilómetros. Ya estaban lejos de la orilla. Yo soy, no tengan miedo. Ellos querían recibirlo en la barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. Esto nos hace ver que la situación es de que Jesucristo en ocasiones andaba solo. Quizás en su mayor parte andaba con sus discípulos, pero los discípulos iban y veían y estaban con él, sí, pero también no se les preocupaban de su familia. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que ahí estaba y que Jesús no iba con ellos. Ya se fueron los discípulos y no está Jesús aquí. Mientras tanto, las otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido pan después que el Señor dio gracias, lo que acabamos de ver en esta multiplicación de los panes. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaún a buscarlo. Siguen a Jesucristo. Pero les dice a Jesús, aquí vemos cómo Jesucristo les dice, al llegar al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿cuándo veniste para acá? Y dice Jesús, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagros. Y así somos. Seguimos a Jesús, seguimos a Dios, somos católicos, somos cristianos, somos creyentes por intereses. Sí, porque desgraciadamente los humanos somos muy interesados para todo. Los intereses nos mueven, por eso estudiamos. Porque tenemos el interés de aprender y después encontrar un buen trabajo. Porque tenemos el interés de ganar dinero. Porque tenemos interés de tener dinero para comprarnos las cosas que nos satisfacen. Ese es nuestro interés. Trabajamos para el interés de tener dinero, para satisfacer nuestros gustos. La gente se casa por intereses. El hombre busca intereses en la mujer, principalmente la sexualidad, y después la ayuda y la colaboración. En otras maneras es de que, o de otras palabras, es que el hombre busca que lo atiendan, que le sirvan. Esa es una de las funciones que el hombre busca cuando se casa, principalmente la sexualidad, y que le sirvan. Son sus intereses vanos. La mujer, sus intereses es que la mantengan, que le cumplan con sus deseos. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? Claro, esto es en general, Habrá casos que los intereses son muy distintos, pero de que todos buscan un interés. Siempre hay intereses mundanos, terrenales, sociales en el hombre. Y aquí vemos cómo Jesucristo les dice, ustedes me buscan porque les di de comer, les di de trabajar, pero no porque hayan entendido las señales milagrosas, no porque hayan entendido la doctrina que les estoy explicando. Por eso lo siguen, porque curaba a los enfermos, lo buscaban por el interés de sanarse. Como hemos visto en la lectura donde el comandante de la guardia tiene un hijo enfermo y va a buscar a Jesús por el interés de que sabe que Jesús lo puede curar sin necesidad de medicina, porque ya ha escuchado que ha curado gente así. Y no le importa entender, razonar, lo que le importa es la vida de su hijo. Por eso es que de él nace esa fe tan grande en Cristo que dice, tú lo sanas y se acabó. Y Jesús se lo sana. Y mucha gente empieza a creer. Nos dice Juan que ese fue el segundo milagro que hizo Jesús al principio de su vida doctrinal, de su vida de prédica. Acuérdense que nada más estuvo predicando 3 años, su vida pública. No trabajen por la comida que se acaba, dice, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Muy claramente dice Jesús, no se gasten la vida en las cosas mundanas y terrenales.
La vida es muy corta, la vida se va muy rápido. La gente se muere a cualquier edad, gente que no llega a los 10 años, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Y la gente que ya llegó a los 30 y los 40 sigue disfrutando la vida, o llegan a los 50, siguen disfrutando la vida placentera, mundana, terrenal, con mucha alegría. Les satisface eso. Y no se dan cuenta que ya han gastado mucho tiempo de su vida en cosas mundanas y terrenales. Sí, cuánta gente celebra las fiestas de todo el año, en grandes pachangas, grandes borracheras, se van a grandes restaurantes, a gastar a veces el dinero que no tienen, pero de que hacen fiesta, que de fin de año, que de Navidad, que del Día del Niño, que el Día de las Madres, que el Día de los Abuelos, que el Día del Padre, que el Día del Santo, que el Día del Cumpleaños. Y fiestas, y fiestas, y fiestas, y fiestas, que el bautismo, que la confirmación, que la comunión, que los 15 años, que la boda, que los 25 años, que los 50 años, que la presentación de 3 años, fiestas, y fiestas, y fiestas. Y vienen las vacaciones y a pasear, a irse a pasear, a disfrutar de la vida terrenal y mundana. No, muy claramente les dice, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esa es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Entonces comamos de lo espiritual, la espiritualidad. Le preguntaron qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos. Jesús les contestó, lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado, en Jesucristo. Y para poder creer en Jesucristo tenemos que aprender de Él, su doctrina, qué es lo que nos está enseñando. Él estaba dando plenitud a la palabra de Dios, a la profecía de todos los 12 profetas menores y de los otros profetas mayores y de todos los patriarcas. Es Moisés, Abraham, Jacob, Noé, Elías. Le preguntan que cómo son las señales. Ellos dicen, comimos nosotros del maná en el desierto. Y Jesús les dice, Moisés no les dio de comer el maná, Dios Padre se los mandó. ¿Cuántos años se acuerdan ustedes? ¿Cuántos años ya leyeron ustedes el Génesis? ¿Ya se acuerdan ustedes? El Éxodo ya lo leyeron, ya lo estudiaron. Cuando Dios los saca de Egipto en el libro del Éxodo, dirigiendo a Moisés, y Moisés dirige al pueblo y lo saca, y les da de comer Dios durante ¿cuántos años? 40 años. Todos los días comían maná y codornices. Oye, qué aburrido, ¿no? Oh, sí. Al menos nosotros en la actualidad, pues, no sé, te comes un día taquitos, otro día quesadillas, otro día pambazos, otro día arrocito, otro día una sopa, otro día pescado, otro día pollo, pero todos los 40 años estaban comiendo maná y codornices. Uy, dirían ustedes, qué horror. Pues sí, pero qué horror era que ellos no creyeran en Dios, habiéndolos sacado Dios de una represión, para no decir esclavitud, una represión que tenían, una forma de vivir muy austera en Egipto, porque al final de cuentas los egipcios, pues ellos cuidaban su país, cuidaban sus tesoros, cuidaban su reinado, cuidaban a su gente. Todos los hebreos llegaron ahí, sí, de adjuntos, trabajaban y se ganaban el pan con el sudor de su frente, pero al final de cuentas, pues no estaban en su tierra, y regresaron a su tierra porque Dios los saca para darle su tierra. Y a pesar de todo lo que Dios hizo, todas las hazañas que Dios les demostró para defenderlos, para demostrarles que los amaba, estos no creían. Y cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, los 10 mandamientos, en 40 días y 40 noches ya se habían corrompido y habían hecho un becerro de oro, y ya lo estaban adorando como si los becerros de oro fueran dioses. Por eso Dios les dio durante 40 días, durante 40 años les dio de comer el maná y comían codornices. Según la ciencia dice que las codornices bajaban a comer ese tipo como de sustancia blanca, y por eso los hebreos atrapaban a las codornices y no necesitaban hacer mucho aspaviento para atraparlas y comerlas.
y que ese tipo de alimento de maná eran como un tipo de hongo que producían las plantas de aquella región en ese tiempo, en ese entonces, que se produjo. Así dicen los científicos, los ahora ya muy estudiosos, ¿verdad? Pero bueno, lo que aquí entendemos es que les dice Jesucristo: ustedes comieron el maná, sí, pero no se los dio Moisés, sino a nuestro Padre Dios. Y Jesús les dice: porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Le dice: pues danos de comer de ese pan, yo soy el pan de vida. Jesús les dice: yo soy el pan de vida, y el que cree en mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero y como ya les dije a ustedes, no creen, aunque me han visto, me están viendo y no me creen. Todos los que el Padre me da, vienen a mí, y los que vienen a mí, yo los echaré fuera. Y a los que vienen a mí, no los echaré fuera. O sea, Jesucristo nos va a defender. Porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad. Vuelve a insistir que no viene a hacer la voluntad de Él, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día último. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna. ¿Crees en Cristo? Tienes vida eterna. ¿Crees en Dios? Tienes vida eterna. Y el Señor nos va a resucitar el día último. Nos va a resucitar, ¿cómo? Cuerpo y alma, posiblemente así. Pero de que vamos a resucitar porque creemos en Cristo. Acuérdate que Jesucristo resucitó en cuerpo y alma, comía. Le dieron de comer, lo palpó Tomás. No era un fantasma, porque era un holograma, un espíritu, no. Lo tocó Tomás y dijo: a ver. No, Señor, sí te creo, no, tócame. Sus brazos, sus manos, su costado. Le dieron de comer pescado, se sentó a comer con ellos. Así lo dicen las Escrituras, Por eso los judíos comenzaron a murmurar en Jesús, porque afirman: yo soy el pan bajado del cielo. O sea, ya era otra nota más en contra de Jesucristo. Primero, curaba a enfermos en sábado. Decía que era el Hijo de Dios, que era el maná, el nuevo pan bajado del cielo. Ya dejen de murmurar, dijo Jesús: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré el último día. En los libros de los profetas dice: Dios instruirá a todos. Entonces, si los fariseos y escribas conocían perfectamente todo el estudio de los libros proféticos, ¿por qué no entendían todo esto? Así que todos los que escuchan al Padre, aprenden de Él, vienen a mí. Nadie ha visto al Padre, dice Jesús. El que tiene fe, tiene vida eterna. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Los que comieron el maná se morían, nada más eran para vivir, sobrevivir, pero murieron. Pero dice Jesucristo: yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo tiene vida eterna, vivirá para siempre. Y los judíos, y yo creo que todos nosotros nos pondremos a discutir: pero ¿cómo vamos a comer si no somos caníbales para comer su cuerpo y su sangre? Eso diríamos nosotros, Y dice Jesús: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Pero se dan cuenta que está haciendo entendernos que el comer de Él es comer de su sabiduría, comer de su palabra, comer de su doctrina, beber el Espíritu Santo. La sangre es beber al Espíritu Santo. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a Él. Esto no está escrito en los otros evangelios, solamente Juan lo escribe. Y se dan cuenta cómo Juan escribe de una manera muy diferente que los demás. Nos explica cosas que los demás no nos explicaron. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo en Él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná, dice, como el que comieron sus antepasados y murieron. Este pan es el que come viva para siempre.
Y dice que esto lo enseñó, o esto lo enseñaba en las sinagogas de Cafarnaúm. Cuando vayan ustedes allá, a Medio Oriente, allá a Jerusalén, y vayan a Cafarnaúm, acuérdense que Jesucristo estuvo ahí en Cafarnaúm, en las sinagogas, enseñando. Sí, porque se van a sacar selfies. Sí, ahí de Cafarnaúm. ¿Y qué pasa en Cafarnaúm? ¿Qué pasa de qué? Pues es un lugar de aquí de Jerusalén. ¿No? Sí, pero ¿no sabes qué pasa aquí? Pues no, Cafarnaúm, no, pues no sé. Órale. Pero vamos a tomarnos unas selfies. ¿Sí? Una fotografía para que salga el panorama. Porque está muy bonita la naturaleza, ¿no? Para subirla al Face, a las redes sociales y presumir a la gente que estoy en Jerusalén. He venido acá. Para presumir a la gente, tú no has podido, yo sí, ya pude. ¿Sí? Porque he trabajado mucho, he tenido dinero, ya me vine a pasear hasta acá. Pero, ¿cuánta gente hace eso y no sabe lo que está haciendo? Ni en el lugar en donde se encuentra. Si ustedes van, pues ya se van a acordar que en Cafarnaúm mínimo, nuestro Señor Jesucristo les dijo a la gente: yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y come mi sangre, vivirá para siempre. Ahí, en Cafarnaúm, en las sinagogas. Al oír esto, muchos se retiraron de Jesús y no lo seguían, porque decían, pues esto es muy difícil entenderlo. Y Jesús les dice, ¿esto les ofende, les daña? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Pues sí, muchos judíos lo vieron en la ascensión. Y que le dijeron los ángeles, Galileos, así como lo ven subir, así lo van a ver bajar. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros le llamamos parusía. El Espíritu es el que da vida, dice el Señor, dice Cristo. El cuerpo no aprovecha, no sirve de nada nuestro cuerpo. ¿Cuánto puede durar nuestro cuerpo? Pues dicen las Escrituras, según lo que nos ha dicho Dios, que nos redujo la cantidad de años para vivir, máximo 120 años. A lo mejor te pasa 121, 122, 125, pero no más. Sí, porque antes, supuestamente, la gente vivía 300, 500, 700, 800, 1000 años. Muchos dicen, es que antes la forma de contar era diferente. Yo no sé si era diferente o era igual. Pero Dios nos dice que vamos a vivir nada más, máximo 120 años. Entonces cuídate para que vivas lo que Dios quiere que tú vivas. Y no estés en pecado porque te enfermas. Y si te enfermas, no te curas. Y si no te curas, te mueres. Y si te mueres, pues ya no hiciste lo que tenías que hacer. Y si no haces lo que tenías que hacer, pues vas a llegar con el Señor y vas a decir, no tengo nada que ofrecerte. Me dices dones del Espíritu Santo y nunca los pone a trabajar. Y te va a decir, siervo mal, quítenle los dones y dénselo a quien sí produjo. Y échenlo afuera, a donde hay fuego eterno, donde hay rechinar de dientes. Pues así dice. Si tú crees en eso, órale. Y si no crees, pues muy tu problema, ¿verdad? Nadie te va a obligar a creer esto. Ya deja las cosas mundanas y materiales. Ya párale. Ya estás grande, ¿eh? Bueno, a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, yo tengo 20 años. Pero ya estás grande. Esto se empieza desde niño, ¿eh? Pero es que a mí no me lo enseñaron. Pues sí, porque tu papá y tu mamá son unos baquetones, unos ignorantes, que nada más están pensando en la vida mundana y terrenal. Pero tienes 20 años, pues ya resuelve tu vida en cuestión del Señor. Ahora, si estás más pequeño, pues qué bueno, estás aprendiendo. Pero si ya estás más grande, ya. O sea que, cálmale. No vayas a salir con que nadie te dijo, no sabía, no, nadie me informó, y no pongas tu cara así de espantado y decir, ay, qué mala onda, yo no quiero hacer esto. Ay, tú sabes, es tu problema. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Aquí ya no está hablando de Judas Iscariote. Y añadió, por eso les digo a ustedes, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Todos los discípulos llegaron a Jesucristo porque así habían sido enviados por nuestro Padre Dios. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? Simón Pedro le dijo, Señor, ¿por dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna, o sea, nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios, pues eres el Hijo de Dios, ya lo entendemos. Jesús les contestó, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Pues sí,
Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Aquí no se hace la traducción de es un diablo, ¿eh? Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Pero entonces, ¿qué? ¿Judas llegó de adjunto? No, Dios lo había escogido, porque tenía que ser el trabajo sucio, como le diríamos ahora, el trabajo más difícil. Tenía que estar ahí. Judas estaba con Cristo. Y no crean que andaba Jesús haciéndole muecas, ni tampoco desprecios, ni tampoco lo hacía menos, lo discriminaba, y cada rato lo regañaba, y cada rato le gritaba. No. Le daba poder de sacar espíritus, le daba poder de curar enfermos, le daba poder de predicar la doctrina de Cristo, de bautizar a todos y también a Judas. Porque Dios no hace distinción de personas. Él sabe, Dios sabe qué es exactamente lo que vamos a hacer nosotros y cómo lo vamos a hacer. No nos va a pedir más de lo que no podamos dar. ¿Sí? Y todas las cosas que necesitamos nosotros mundanamente, terrenalmente, Dios nos las va a proporcionar sin necesidad de que tú te preocupes por ellas. Preocúpate por las cosas del Señor. Muy claramente nos dice, no trabajes por las cosas que se acaban, que no aprovechan, sino trabaja por las cosas que te van a dar vida eterna. Así lo dice en la Escritura, lo acabamos de analizar ahorita. Es muy importante entonces, sí, que nos acordemos de este versículo 27 del capítulo número 6. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Muy claramente, busquemos a Jesús, pero no por intereses mundanos y terrenales. Veamos la grandeza del Señor, así como caminó en el agua. Reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y Él es el que nos da todo. No hay otro camino para llegar al Padre. Sí, van a decir ustedes, y nuestra Santísima Madre, sí, ella pide por nosotros, nos ama y pide para que podamos llegar a Cristo y así poder llegar al Padre. No son tres dioses, es un Dios en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así se nos ha revelado. Y el Espíritu Santo en la actualidad es el que aviva a cada uno de nosotros. Vivimos la época del Espíritu Santo. Somos espíritus vivos del Señor, porque somos templos vivos del Espíritu Santo. Eso es muy importante que tú lo tengas. Y nos menciona aquí que Jesús, así como sanó al paralítico, así nos sana a nosotros. Y nos habla también de que nuestro Señor es el pan de vida. Aunque aquí no nos dice que hagamos en la Eucaristía, en la misa, la comunión, la Iglesia lo ha propuesto de una manera simple, que nos reunamos en asamblea dentro del templo, ya no sinagoga, no se le llama así, dentro del templo, nos reunamos en asamblea, y por eso se hace la consagración. Le pedimos al Señor que en ese pan que lo parte el presbítero, el sacerdote, que es la comunión, lo recibamos en nombre del Señor. Comamos su cuerpo y su sangre. Esto quiere decir que comamos de su palabra, que comamos de su salvación, que comamos de su sabiduría, que comamos de su espíritu, que ya lo tenemos. Acuérdense que ya llegó el Espíritu Santo al mundo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la fiesta de Pentecostés. 50 cosechas, 50 cosechas que los judíos le ofrecían a Dios, dejándoselas en el templo a los sacerdotes. Y para nosotros los cristianos nos acordamos de que en Pentecostés el Espíritu Santo se presentó en forma de lenguas de fuego cayendo del cielo sobre la cabeza de todos los que estaban reunidos ahí en Galilea, ya que Jesús les dijo
vayan a Galilea, no se dispersen, porque pronto recibirán el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó a todo el mundo desde entonces. Lo hagas de una forma sacramental o no, estés dentro de una iglesia, en una institución, laborando o no, ya tienes tú el Espíritu Santo. Todos somos templos del Espíritu Santo. Oye, los musulmanes también, los hindúes también, los judíos, aunque no creyeron, también, los orientales también, todos aquellos ateos ya tienen al Espíritu Santo. Y en un momento de su vida, el Espíritu Santo les va a dar unas cachetadas. Y entonces van a reaccionar. Y si van a reaccionar un minuto antes de morirse, qué bueno, si le piden perdón a Dios y se arrepienten. No sabemos qué vaya a pasar con cada uno, pero hasta el más asesino, al más secuestrador, al más delincuente, tiene la oportunidad de arrepentirse, porque Dios es el que juzga, pero su amor es muy grande y es muy lento para enojarse, pero hace justicia, ¿eh? Aquel que le quita la vida a un hombre y derrama la sangre en esta tierra en un asesinato, eso está muy penado. No podemos hacer eso. Dios no nos permite que nosotros nos hagamos justicia por nuestras propias manos, ni tampoco matemos a nadie. Es más, matamos de corazón, matamos de pensamiento, matamos de deseo, matamos con la boca. Porque la lengua es perra, la lengua. Pruebas de la autoridad de Jesús son muy importantes que las conozcas y las tengas en mente, porque nuestro Señor es la autoridad. Dios le ha dado toda la autoridad del cielo y de la tierra. Les aseguro muy claramente, recuerden lo que dijo: si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida eterna. Que Dios te bendiga.